Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Paul y en este video les presentaré la guía completa del aeropuerto más grande de los Estados Unidos por superficie, el Aeropuerto Internacional de Denver. El Aeropuerto Internacional de Denver se encuentra localizado a 40 kilómetros del centro de la ciudad de Denver, capital del estado de Colorado. Es el aeropuerto más grande de los Estados Unidos por superficie, con un total de 34,000 acres. Cuenta con 6 pistas. La 16 derecha, 34 izquierda, es la pista más larga de uso público en los Estados Unidos. En total mide 16,000 pies, por lo que tiene la capacidad de recibir al Airbus 380. Tiene un edificio terminal llamado Jeppesen y 3 terminales de salas de abordaje denominadas como Terminal A, B y C. En el 2020 fue el tercer aeropuerto más transitado de los Estados Unidos y del mundo, que aún con pandemia movió a más de 33 millones de pasajeros, los cuales el 95% de estos fueron domésticos, es decir, que salieron o llegaron a destinos dentro de los Estados Unidos. Esto evidentemente a consecuencia de la pandemia, ya que la mayoría de las personas evitaron viajar sobre todo al extranjero. Sin embargo, en el 2019, este aeropuerto movió a más de 69 millones de pasajeros. Las aerolíneas que más pasajeros transportaron en este aeropuerto fueron United, Southwest, Frontier, Delta y American Airlines. Las 5 rutas nacionales más transitadas desde el aeropuerto de Denver son hacia Phoenix, Chicago, Las Vegas, Los Ángeles y Dallas. Y las 5 rutas internacionales más transitadas fueron hacia Cancún, Frankfurt, Londres, Toronto y Vancouver. La terminal Jeppesen, nombrada así en honor al pionero en seguridad aérea L. Ray Jeppesen, tiene más de 240,000 metros cuadrados y es muy característica por tener un techo puntiagudo que refleja las montañas cubiertas de nieve y evoca la historia temprana de Colorado, cuando los tipis nativos americanos se ubicaban en las grandes llanuras. Es un edificio de 6 pisos conectados con elevadores y escaleras eléctricas. El primero, segundo y tercer piso son para el acceso al estacionamiento. El cuarto piso es para recoger pasajeros y el acceso al estacionamiento de largo y corto plazo. El quinto piso también da acceso al estacionamiento, así como a la transportación terrestre, las llegadas internacionales, las salas de abordar y los filtros de seguridad norte y sur. Y en el sexto piso se encuentra el área de documentación de las aerolíneas y el tercer filtro de seguridad. En el norte de la terminal se encuentra el acceso a las salas de abordar. En el sur, el Hotel Westin y la estación del tren de la ciudad. En el sexto piso del lado oeste y este se encuentran los mostradores de documentación y en el quinto piso la transportación terrestre. El lado oeste está identificado en color rojo y el este en azul. Los mostradores de documentación de Aeroméxico, Air Canada, Air France, Allegiant, American, British Airways, Cayman Airways, Copa Airlines, JetBlue, Lufthansa, Sun Country, United, Polaris y WestJet se encuentran en el oeste, mientras que en el este se encuentran los mostradores de Alaska, Boutique Air, Delta, Denver Air Connection, Spirit, Southern Airways, Frontier y Southwest. En el quinto piso se encuentran 2 puntos de seguridad, lado norte y lado sur, y en el sexto piso el tercero. Sin embargo, cualquiera de los 3 puntos de inspección de seguridad te llevan a todas las puertas de abordar. Simplemente se puede utilizar el que esté menos ocupado. La terminal Jeppesen se encuentra en una remodelación por fases a la que la han denominado Visión 100, en la que consiste en preparar las instalaciones para alcanzar los 100 millones de pasajeros al año. Para esto, están construyendo más mostradores de documentación en el piso 6 para uso de United Airlines y Southwest. Estos mostradores serán de tecnología de punta, donde el propio pasajero hará su registro y documentación del equipaje. También se estará construyendo un nuevo punto de inspección de seguridad en el sexto nivel.
Al pasar el punto de seguridad de la TCA, habrá que bajar las escaleras o elevador para tomar el tren que te llevará a las puertas de abordar de acuerdo a tu aerolínea. Es obligatorio tomar el tren para llegar a las terminales de las salas de abordar. Este es un sistema automatizado que conecta la terminal Jeppesen con las terminales de las salas de abordar A, B y C. Este transporte es muy eficiente y pasa constantemente. En total hay 16 trenes que en promedio transportan a 100.000 pasajeros diariamente y cada tren hace aproximadamente 120 viajes diarios. En total, las 3 terminales de las salas de abordar suman 116 posiciones de contacto para abordaje y 24 posiciones remotas o posiciones en tierra. Para llegar a las salas de abordar A se puede llegar por el tren o por un puente que la conecta con la terminal Jeppesen. Es a la única terminal en la que se puede llegar caminando. Para llegar a la B y C es necesario tomar el tren. En la terminal de las salas de abordar A operan las aerolíneas Frontier, American, Delta, Southern Airways, Boutique Air y Denver Air Connection. Llegar de un extremo a otro en la terminal A es de aproximadamente de 9 minutos. En la terminal de las salas de abordar B opera exclusivamente United. Es la terminal más grande de las 3. El recorrerla de un extremo a otro es de más de 12 minutos. En la gran mayoría de la terminal C opera Southwest. Sin embargo, también están las salas de abordar de Alaska y Spirit. El recorrerla me tardé un poco más de 6 minutos. Para el resto de las aerolíneas, las puertas de abordar pueden variar entre la terminal A y C, ya que son las terminales que tienen puertas de abordar de uso común, es decir, el aeropuerto se las asigna a las diferentes aerolíneas de acuerdo a la necesidad. Las puertas de abordar se identifican por letra y número. La letra indica la terminal. En las 3 terminales A, B y C se encuentran servicios básicos como baños familiares y salas de lactancia. También tiene teléfonos de cortesía. Algunos de ellos son para llamar a extensiones para emergencias, información, los town, etc. Pero también hay teléfonos que permiten hacer llamadas nacionales gratis y hasta 10 minutos de cortesía para llamadas internacionales. Si llegaras a necesitar asistencia por parte del personal del aeropuerto, hay varias formas de contactarlos. Una es a través de los módulos de información, pero si no hay nadie en el módulo, ahí mismo hay tabletas que te enlazan con un agente de servicio y te atiende a través de la cámara en vivo. Y la otra forma es a través del teléfono celular, donde escaneando un código QR te enlaza con el agente. Algunos de ellos hablan español. En la terminal B existe una terraza abierta en donde se puede ver la operación del aeropuerto, en sillones cómodos, e incluso tiene un área para mascotas como en el resto de las terminales. Otro servicio del aeropuerto a pasajeros es el programa de perros para que los pasajeros puedan interactuar con ellos. Esto como una medida de bajar los niveles de ansiedad de los pasajeros. Lamentablemente, este programa ha sido suspendido por la pandemia. Algunas de las sillas del aeropuerto cuentan con tomacorrientes para la carga de equipos, pero también hay estaciones de carga que se encuentran en todas las terminales.
Además de la terraza en la que había una sala VIP, también en diferentes áreas del aeropuerto se encuentran otras de ese tipo para el uso en general. El servicio de Internet es gratuito y de alta velocidad. Debido a que Denver es un sitio en el que le impactan los tornados, en el aeropuerto hay algunos refugios para esto. La señalización solo está en inglés. El aeropuerto de Denver tiene una gran variedad de restaurantes y negocios, pero también tiene un servicio a través de la aplicación At Your Gate. Esta aplicación funciona en varios aeropuertos de los Estados Unidos. La puedes descargar, seleccionas el aeropuerto, la terminal y puerta de abordar o gate en donde te encuentres y te muestra los restaurantes disponibles y el tiempo estimado de entrega. Haces tu selección, te registras y pagas en la aplicación. Yo me decidí comprar en Denver Central Market. Compré un agua de 750 mililitros y un sándwich de pavo. Utilicé un código de descuento por $5 y pagué $13.09 más la propina. La aplicación te va indicando el estatus de tu orden. Hi. Yes. How are you today? Thank you. You're out of the life water, but Perfect. it's a sandwich for you. Okay. Thank you. Yeah, you're welcome. You have a good one. Thank you. Para llegar al reclamo de equipaje habrá que tomar el tren que te lleve a la terminal Jeppesen. Si llegas a la terminal A, puedes tomar el tren o subir las escaleras para llegar al puente e ir caminando. La transportación terrestre se encuentra en el quinto piso de la terminal Jeppesen. En ambos lados, este y oeste, está dividido por islas. La isla 1 es para los taxis, la 2 para las limos, la 3 para la transportación de los hoteles y estacionamientos que se encuentran fuera del aeropuerto, la 4 para la transportación que te lleva a las arrendadoras de autos y la 5 para Uber y Lyft. Este sistema facilita para encontrar la transportación. En mi experiencia, yo me hospedé en un hotel en el que incluía la transportación desde el aeropuerto y al momento de recibir las instrucciones se me especificó el nivel, el número de puerta, el color y la isla, por lo que fue muy fácil de localizar el punto de recogido. Amigos, gracias por ver esta guía, espero que te sirva por si vas a viajar a Denver o a través de este aeropuerto. No olvides suscribirte, si tienes alguna duda me la puedes dejar en los comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.